El apego es una cárcel invisible, pero aún más peligrosa por el hecho de que no parece una cárcel. Es suave, familiar, reconfortante, al principio. Nos acerca a otro ser humano y nos hace creer que estamos completos porque alguien nos ha elegido, nos ha mirado, nos ha validado. Sin embargo, lo que empieza como una conexión puede transformarse, sin que lo notemos, en una trampa sutil, en un reflejo distorsionado donde dejamos de ver al otro tal como es, y comenzamos a verlo como la respuesta a todo lo que no hemos podido resolver dentro de nosotros mismos. Nos han enseñado a llamar amor a ese vínculo que se vuelve imprescindible, a esa presencia que sentimos como necesaria para existir, como si sin ella, nuestra identidad se desmoronara. Pero lo que Jung nos obliga a cuestionar, y lo que muy pocos están dispuestos a mirar de frente, es que muchas veces lo que llamamos dolor por amor es, en realidad, dolor por perder una construcción interna. No sufrimos tanto por lo que el otro se llevó, sino por lo que habíamos depositado en esa historia, sentido, valor, seguridad, propósito. Y aquí, en medio del ruido emocional, en el corazón del caos interior, surge una pregunta que puede cambiarlo todo, si te atreves a sostenerla en silencio. ¿Qué parte de tu dolor es verdaderamente real, nace desde tu centro más auténtico, y qué parte ha sido tejida, una y otra vez, por una mente que se aferra a no quedarse sola? Esa pregunta no es una frase bonita para consolarte. Es una grieta en el muro de tu autoengaño. Si te atreves a pasar por ella, al otro lado no hay olvido ni indiferencia, sino algo más valioso, claridad. Y con la claridad, viene la libertad. 1. La trampa de la mente. ¿Amas a alguien, o amas lo que ves de ti en esa persona? Amar parece, a simple vista, el acto más puro y genuino que puede experimentar el ser humano. Nos han dicho que el amor es entrega, es conexión, es la fusión de dos almas que se reconocen en medio del ruido del mundo. Pero Carl Jung nos invita a mirar más allá de esa idea romántica, más allá del relato que tanto nos han repetido, y a atrevernos a hacer una pregunta que, aunque incómoda, puede cambiar nuestra forma de ver todas nuestras relaciones. ¿Qué parte de ese amor que sentimos hacia el otro es realmente hacia el otro? ¿Y cuánto de eso es amor hacia partes de nosotros que no reconocemos? Jung lo llama proyección. Un fenómeno psíquico en el que volcamos en los demás características, emociones, heridas, deseos y miedos que no hemos sabido integrar en nuestra conciencia. No amamos a la persona como realmente es, sino a lo que representa para nosotros. Amamos la seguridad que nos hace sentir, la validación que su presencia nos otorga, el ideal que hemos depositado en su imagen. Y sin darnos cuenta, dejamos de mirar al otro como un ser humano con su historia, sus sombras y sus límites, y comenzamos a transformarlo en un símbolo, en un ídolo, en una extensión emocional de todo lo que sentimos que nos falta. Esto no ocurre de forma consciente. Nadie dice abiertamente, necesito que me completes porque no sé quién soy. Pero el inconsciente actúa desde las profundidades. Y si no estamos despiertos, caemos en la trampa más común de todas, confundir apego con amor y dependencia emocional con conexión profunda. Entonces, cuando esa persona se va, no solo sentimos la pérdida de un vínculo. Sentimos que una parte de nuestra identidad se ha roto. No solo extrañamos al otro. Extrañamos lo que éramos cuando estábamos con él o con ella. Extrañamos la versión idealizada de nosotros que proyectamos en esa historia. Por eso el dolor tras una ruptura a veces es tan desproporcionado. Porque no estás soltando solo a una persona. Estás soltando todo un sistema de creencias que habías construido a su alrededor. Estás soltando la narrativa que decía, con esta persona soy suficiente, con ella me siento valioso, gracias a él no me siento solo. Estás enfrentando, tal vez por primera vez, el hecho de que todo lo que creías que venía del otro, en realidad era una parte de ti mismo buscando desesperadamente un reflejo para poder manifestarse. Aquí es donde el amor deja de ser romántico y se vuelve revelador. Porque te obliga a preguntarte, ¿lo amaba a él o amaba como me sentía a su lado? ¿La necesitaba a ella o necesitaba la imagen que mi mente había construido de ella? ¿Era amor o era una forma inconsciente de escapar de mi vacío interno? Cuando Jung habla de la sombra, ese conjunto de aspectos reprimidos de nuestra psique, nos recuerda que todo lo que rechazamos de nosotros mismos no desaparece, simplemente busca salir a la superficie. Y una de las formas más comunes en las que la sombra se manifiesta es a través de la proyección en las relaciones. Amamos con intensidad, idealizamos con devoción, nos apegamos con urgencia, no porque el otro sea todo eso que creemos, sino porque hay algo dentro de nosotros que suplica ser visto, aceptado, abrazado. Entonces, ¿qué ocurre cuando esa persona se va?
sentimos que nos arrancan algo vital. Pero lo que duele no es solo la ausencia física. Lo que realmente duele es darnos cuenta de que habíamos construido nuestra estabilidad emocional sobre un cimiento externo. Que habíamos entregado la llave de nuestro valor personal a alguien que, tarde o temprano, podía marcharse. Y cuando se marcha, nos deja no solo con el dolor de la pérdida, sino con el espejo crudo y frío de una verdad que no queríamos ver. Nunca fue el otro. Siempre fuimos nosotros. Esto no es una invitación a culparte. Al contrario, es una llamada a hacerte responsable. A entender que mientras sigas creyendo que el otro es el origen de tu felicidad, seguirás siendo prisionero de tus propias proyecciones. Mientras no mires dentro, seguirás cayendo en los mismos patrones, amando las mismas heridas, repitiendo las mismas historias. Porque el verdadero amor, el que nace desde la conciencia y no desde la carencia, no proyecta, no idealiza, no se aferra. El verdadero amor reconoce, respeta, elige con libertad. Y para llegar a ese amor, primero hay que desmantelar todo lo que no es amor, aunque se le parezca. Así que tal vez ha llegado el momento de mirar hacia atrás con nuevos ojos. De preguntarte, sin miedo y sin adornos, ¿a quién amabas realmente? ¿A la persona que estaba frente a ti, o al personaje que tu inconsciente necesitaba crear para no enfrentar tu propia soledad? ¿Estabas viendo al otro, o te estabas viendo a ti mismo en él? La respuesta no será fácil. Puede doler. Puede mover cosas que has preferido mantener enterradas. Pero también puede liberarte. Porque cuando entiendes que el apego nace de una proyección, y que esa proyección viene de una parte de ti que necesita ser integrada, entonces deja de ser una condena y se convierte en un camino. Un camino de regreso a ti mismo. Un camino hacia un amor que no necesita aferrarse, porque ha aprendido a sostenerse desde dentro. 2. La historia que duele no es la real, sino la que te contaste. El dolor que experimentamos tras una pérdida rara vez proviene únicamente de los hechos. No duele tanto lo que ocurrió como lo que creemos que ocurrió. No nos hiere tanto la ausencia de esa persona como la narrativa que tejimos alrededor de su presencia. Porque el ser humano no vive los acontecimientos tal y como suceden, los interpreta, los reviste de significado, los transforma en relatos internos que repite una y otra vez hasta convencerse de que son verdad. Y es ahí donde nace el verdadero sufrimiento, no en la realidad, sino en la historia que decidimos contarnos. Carl Jung lo sabía. Por eso advertía que lo inconsciente, cuando no se hace consciente, gobierna nuestra vida y lo llamamos destino. En otras palabras, si no examinamos las historias que nos contamos, si no las traemos a la luz, acabarán determinando nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra percepción del amor. Y una historia no revisada puede convertirse en una prisión emocional más dura que cualquier verdad. Imagina a alguien que idealizó profundamente una relación. Cada recuerdo que guarda es una escena perfecta, cada conversación parece cargada de conexión única, cada gesto, un símbolo de amor eterno. Pero cuando esa relación termina, no solo pierde a la persona, pierde ese mundo interno que había construido alrededor de ella. El vacío que siente no es solo el eco de una habitación sin presencia, sino el colapso de todo un universo mental. Porque no está llorando por lo que vivió, sino por lo que creyó vivir. Y eso duele mucho más. Este fenómeno no es nuevo. Desde pequeños aprendemos a llenar los vacíos con interpretaciones. Si nuestros padres se ausentaban, construíamos la historia de que no éramos suficientes. Si alguien nos rechazaba, tejíamos el relato de que no merecíamos amor. Si una relación termina sin explicación, asumimos que algo fallaba en nosotros. Y con el tiempo, esas historias se solidifican. No importa si fueron ciertas. Importa que las repetimos tantas veces que ya no sabemos distinguirlas de la realidad. Pero aquí está la oportunidad. Si fuiste capaz de construir una historia que te hizo sufrir, también eres capaz de construir una historia que te libere. Una narrativa no basada en el autoengaño, sino en la claridad. No en la idealización, sino en la comprensión. Y no se trata de borrar lo vivido, ni de minimizar lo que sentiste. Se trata de mirar con ojos más despiertos. De entender que la persona que creíste amar tal vez nunca existió como tal, sino como reflejo de una necesidad no resuelta dentro de ti. Porque muchas veces, lo que más duele no es perder al otro, sino tener que aceptar que tú no eras quien creías ser cuando estabas con él o con ella. Duele soltar no por el otro, sino porque esa relación sostenía una parte de tu identidad. Y al irse, te obliga a preguntarte, ¿quién soy sin esa historia? Jung hablaba del proceso de individuación como la vía para integrar todos esos fragmentos dispersos de nuestra psique.
para dejar de vivir en función de las proyecciones y empezar a habitar la realidad con autenticidad. Y una parte esencial de ese proceso consiste en desmontar las narrativas que el ego ha construido para protegerse del vacío. Narrativas como sin él no soy nada, ella era la única que me entendía, esa relación era mi lugar en el mundo. Todas parecen ciertas, hasta que las cuestionas. Y cuando lo haces, empiezas a descubrir que muchas de esas frases no eran más que refugios mentales para evitar una verdad más cruda, que no te conocías, que no sabías sostenerte emocionalmente sin una figura externa, que te habías convertido en un actor dentro de tu propia ficción afectiva. Y ahora que el escenario se ha derrumbado, tienes dos opciones: reconstruir el decorado con otro rostro, otra voz, otra excusa, o atreverte a caminar fuera del guión, hacia una versión de ti que no necesita vivir en una historia prestada. Porque a veces, para sanar, no basta con soltar a la persona. Hay que soltar la narrativa. Hay que renunciar a ese guión en el que siempre eres la víctima, el incomprendido, el que no fue suficiente, el que siempre pierde. Y comenzar a escribir otro. Uno en el que eres protagonista, sí, pero no desde el dolor, sino desde la transformación. Desde la decisión de despertar. ¿Sabías que gran parte del sufrimiento amoroso proviene de la disonancia entre lo que vivimos y lo que esperábamos vivir? A veces no duele lo que pasó, sino lo que creímos que debía haber pasado. No es fácil. Requiere honestidad. Requiere mirar tu historia no como un testimonio absoluto, sino como un relato subjetivo moldeado por tus heridas, tus vacíos y tus esperanzas. Pero una vez que lo haces, algo dentro de ti cambia. El dolor se vuelve más ligero. No porque desaparezca, sino porque ya no lo alimentas con la fantasía. Ya no lo idealizas. Ya no te aferras a una imagen que nunca fue del todo real. Y ese es el comienzo de la libertad emocional. No la ausencia de dolor, sino la ausencia de autoengaño. No el olvido, sino la integración. No la negación de lo vivido, sino la relectura consciente de lo vivido para rescatar de allí lo que sí fue verdad. Tu capacidad de amar, tu deseo de conexión, tu vulnerabilidad como puente hacia algo más humano. Así que antes de seguir diciendo que no puedes olvidar, pregúntate qué historia sigues repitiendo. ¿Qué escena has congelado en tu mente como si fuera la única posible? Y si descubres que lo que más te ata es el relato, no el recuerdo, ya has dado el primer paso para soltar de verdad. 3. ¿Cómo desmantelar la imagen idealizada que sostiene el apego? Cuando una relación se termina, muchas personas creen que lo que necesitan es tiempo. Tiempo para sanar, para olvidar, para superar. Pero lo que realmente necesitan no es tiempo, sino claridad. Porque el tiempo, por sí solo, no rompe cadenas invisibles. El tiempo no cura lo que la mente sigue idealizando. Y mientras no desmontes la imagen que tu mente construyó del otro, el apego continuará operando como una sombra persistente, alimentando tu sufrimiento en silencio. Carl Jung lo explicó con precisión: lo que no se hace consciente, se repite. Y eso aplica especialmente a las proyecciones emocionales. Durante una relación, tendemos a crear una versión de la otra persona que responde más a nuestras necesidades internas que a su verdadera esencia. Le atribuimos cualidades que necesitamos ver. Ignoramos defectos que no queremos enfrentar. Y cuando el vínculo se rompe, seguimos aferrados a esa imagen idealizada, no a la persona real. Sufrimos por el personaje que nuestra mente construyó, no por el ser humano que realmente estuvo ahí. Para desmantelar esa imagen, el primer paso es tener el coraje de mirar sin nostalgia. Eso significa dejar de recordar selectivamente solo los momentos buenos, las palabras dulces, los gestos románticos. Es detener la tendencia de romantizar lo vivido como si hubiera sido perfecto, cuando sabes que hubo silencios que dolían, ausencias que marcaban, gestos que te hacían sentir pequeño. Porque si insistes en quedarte solo con los fragmentos hermosos, te condenas a vivir atrapado en una historia incompleta, adornada por la fantasía. No se trata de negar lo que fue hermoso. Se trata de aceptar lo que fue real. Y lo real, en toda relación humana, incluye contradicciones, límites, imperfecciones. Reconocer eso es un acto de amor propio, no de rencor. Es tu manera de decirte: merezco amar y ser amado con los ojos abiertos, no desde la ceguera emocional. El segundo paso es preguntarte: ¿qué parte de esa imagen idealizada te servía para no mirar algo dentro de ti? Porque la idealización nunca es inocente. Siempre cumple una función. A veces idealizamos a alguien para no enfrentar el miedo a estar solos. Otras veces lo hacemos porque, al poner al otro en un pedestal, evitamos la responsabilidad de ver nuestras propias sombras.
Si el otro es perfecto, yo no tengo que crecer. Si el otro es inalcanzable, yo no tengo que enfrentar mi vacío. Entonces, ¿qué evitabas mientras idealizabas? La respuesta a esta pregunta puede doler. Pero también puede liberarte. Porque te muestra que el apego no nace del amor, sino de una necesidad no resuelta. Y una necesidad no reconocida se disfraza de destino. Nos hace pensar que no podemos vivir sin esa persona, cuando en realidad, lo que no sabemos es vivir sin lo que proyectamos en ella. El tercer paso es escribir la historia completa. Literalmente. Toma papel y lápiz, y relata la relación desde el principio, incluyendo tanto lo que te hizo feliz como lo que te hirió. No escribas desde el deseo de justificar al otro, ni desde el impulso de victimizarte. Escribe desde la intención de ver. Porque muchas veces, lo que no hemos puesto en palabras sigue operando en el inconsciente como una energía sin forma, perpetuando vínculos que ya no existen. Al escribir, podrás notar patrones. Descubrirás momentos que tu memoria había suavizado, actitudes que habías minimizado, silencios que en su momento justificaste pero que hoy sabes que dolieron más que cualquier palabra. Y al ver eso con honestidad, la imagen se empieza a romper. Ya no brilla como antes. Ya no flota como un fantasma glorificado. Empieza a parecerse más a un ser humano. Y cuando el otro vuelve a ser humano en tu mente, el apego pierde poder. El cuarto paso es mirarte a ti mismo en esa relación. No solo lo que diste, sino lo que buscabas al dar. No solo lo que esperabas, sino lo que temías perder. ¿Qué versión de ti creaste para sostener ese vínculo? ¿Te mostraste tal como eras o te adaptaste para ser amado? ¿Cuántas veces callaste tu incomodidad para no ser abandonado? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? Porque muchas veces, el apego no es hacia el otro, sino hacia la versión de nosotros que fuimos cuando estábamos con él. Una versión complaciente, dependiente, esperanzada. Una versión que ya no queremos ser, pero que seguimos arrastrando porque representa la última vez que nos sentimos completos. Y aquí está la clave. Cuando logras desmantelar esa imagen idealizada, no solo sueltas a la persona. Sueltas también la narrativa que la sostenía. Sueltas la necesidad de que todo haya sido especial, único, irreemplazable. Porque entiendes que fue real mientras duró, pero que ahora pertenece al pasado. Y que tú ya no necesitas mantener viva esa historia para validar lo que sentiste. Lo vivido ya tuvo su valor. Pero tu presente tiene otro, el valor de elegirte. Carl Jung diría que en ese momento, cuando desmantelas la proyección, cuando atraviesas la niebla de la idealización y ves con claridad, empieza la verdadera transformación. No porque dejes de amar, sino porque comienzas a amar de otra forma, desde la conciencia, desde la madurez, desde la libertad. 4. El miedo detrás del apego, no temes perder al otro, temes encontrarte contigo mismo. Durante años, muchos han creído que el apego nace del amor. Que si duele soltar, es porque se amó con intensidad. Que si se sufre, es señal de que el vínculo fue verdadero. Pero lo que Carl Jung nos invita a cuestionar con crudeza es que gran parte de ese sufrimiento no proviene del otro, ni siquiera de su ausencia, sino de algo mucho más profundo y difícil de enfrentar, el miedo a quedarnos a solas con nosotros mismos. Ese miedo no grita. No se manifiesta con palabras claras. Se esconde detrás del llanto por alguien que se fue, detrás de la ansiedad por un mensaje que no llega, detrás del impulso de volver a llamar, aunque sepamos que no deberíamos. Es un miedo silencioso, casi invisible, pero enormemente poderoso. Un miedo que no tiene que ver con perder al otro, sino con lo que su ausencia nos obliga a ver dentro de nosotros. Cuando la relación termina y el otro ya no está, lo que queda no es solo un vacío externo, sino un eco interno. De pronto, el silencio se vuelve ensordecedor. La casa parece más grande. Las noches más largas. Y no porque falte su voz, sino porque ahora no hay distracción que tape lo que siempre estuvo ahí, una sensación de desorientación, de incompletud, de no saber quién eres sin ese espejo que el otro representaba. Porque muchas veces no amamos al otro tal como es. Amamos el rol que cumplía en nuestra vida. El calmante para nuestra ansiedad. El escape de nuestra soledad. El sostén de una identidad que, sin él o ella, tambalea. Entonces, cuando la relación se rompe, no solo perdemos a alguien. Perdemos el personaje que éramos a su lado. Y con ello, quedamos frente a una pregunta que rara vez nos atrevemos a hacer. ¿Quién soy yo cuando no hay nadie que me mire? Ese es el miedo más profundo. No al abandono. No al rechazo. Sino a la confrontación con uno mismo.
A la mirada interna que hemos evitado durante años porque sabíamos, en el fondo, que no nos gustaba lo que íbamos a encontrar. Y por eso corríamos de relación en relación. De historia en historia. Siempre buscando que otro nos nombre, nos complete, nos dé sentido. Sin darnos cuenta de que, en esa búsqueda, íbamos perdiendo lo más esencial, la relación con nuestro propio ser. Jung hablaba del proceso de individuación como ese viaje valiente hacia el interior, donde uno se encuentra con su sombra, con sus heridas, con sus contradicciones. Y lo más duro de ese viaje no es el camino. Es la soledad con la que empieza. Porque nadie puede hacer ese recorrido por ti. Nadie puede mirarte desde dentro, enfrentarte desde dentro, abrazarte desde dentro. Y eso da miedo. Porque estamos tan acostumbrados a huir de nosotros que la idea de detenernos a escucharnos nos parece insoportable. Por eso insistimos en quedarnos, incluso cuando sabemos que ya no nos aman. Por eso buscamos señales donde no las hay. Por eso revivimos conversaciones, analizamos mensajes, leemos entre líneas. Porque todo eso es más fácil que sentarse en silencio y aceptar, no es el quien me falta. Soy yo quien no sabe habitarse a sí mismo. Y aquí está la raíz del apego. No en el amor que sentimos, sino en el vacío que tememos. Un vacío que, paradójicamente, no fue causado por el otro, sino que ya existía antes de conocerlo. Solo que su presencia lo ocultaba. Y ahora que se ha ido, no nos queda más opción que mirarlo de frente. Pero ese vacío no es una sentencia. No es una maldición. Es una puerta. Una invitación. Una posibilidad. Porque solo quien se atreve a entrar en ese espacio sin llenarlo de inmediato con otra persona, puede descubrir que en el centro de su soledad hay algo que jamás fue tocado, su verdad más profunda. Su ser más auténtico. Su poder más callado. El miedo a estar solo no se vence llenando la agenda, multiplicando las distracciones o buscando reemplazos apresurados. Se vence estando presente contigo, en silencio, en calma, en honestidad. Se vence cuando decides dejar de huir y empiezas a habitarte. Y ese es el verdadero comienzo de la libertad emocional. Cuando dejas de temer tu reflejo. Cuando ya no necesitas que alguien más te mire para sentir que existes. Cuando descubres que la soledad no es vacío, sino espacio. Espacio para reconstruirte, para reconocerte, para reencontrarte. Carl Jung lo sabía. Por eso hablaba de la importancia de integrar, no de reprimir. De acoger lo que somos, con luces y sombras, sin maquillajes. Porque mientras sigas temiendo tu propia compañía, seguirás buscando que otros te rescaten de ti mismo. Y mientras sigas esperando que el amor venga de fuera, seguirás atrapado en vínculos que solo reflejan tu miedo, no tu verdad. Así que, si hoy te duele soltar, pregúntate con honestidad, ¿realmente sufres por lo que se fue, o por tener que mirarte al fin sin distracciones? Si tienes el valor de quedarte ahí, aunque tiemble todo, aunque parezca insoportable, descubrirás algo que muy pocos conocen. El miedo no era tan grande como creías, solo necesitaba ser mirado sin huir. Reconstruirte desde dentro, el proceso de individuación según Jung. Cuando todo lo externo se derrumba, cuando ya no queda nadie a quien culpar, a quien rogar, a quien extrañar, comienza, en silencio, el único viaje que realmente importa, el regreso a uno mismo. Para Carl Jung, este proceso no es una reparación temporal ni un consuelo espiritual. Es una reconstrucción profunda, radical, que va más allá de sanar una herida emocional. Es el nacimiento de una nueva identidad, más consciente, más integrada, más real. A esto lo llamó proceso de individuación. Y aunque suena complejo, en el fondo es una de las experiencias más humanas que existen. Dejar de ser la versión que otros esperan y comenzar a habitar quien verdaderamente eres, sin máscaras, sin ilusiones, sin personajes creados para complacer o ser aceptado. Pero llegar ahí no ocurre por accidente. Ni por acumulación de lecturas. Ni por repetir frases bonitas frente al espejo. El proceso de individuación comienza cuando te enfrentas, sin filtros, a todo aquello que no has querido ver dentro de ti. Tus miedos más antiguos. Tus deseos más negados. Tus heridas más escondidas. Tus contradicciones. Tus luces y tus sombras. Y lo primero que descubres es incómodo, que gran parte de lo que creías que eras, era una construcción. Una mezcla de expectativas familiares, heridas de infancia, necesidad de pertenencia y miedo a no ser suficiente. Te das cuenta de que muchas decisiones que tomaste no nacieron de tu libertad, sino de tu necesidad de ser querido. Que tus relaciones no siempre fueron actos de amor, sino de dependencia.
Que tu forma de estar en el mundo fue, muchas veces, una forma elegante de evitarte. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y ese es el corazón del proceso, dejar de evitar lo que duele y empezar a mirarlo con compasión, pero sin excusas. No para juzgarte. No para castigarte. Sino para liberarte. Porque lo que no integras, te controla. Lo que niegas, te domina. Lo que rechazas, se manifiesta en tus vínculos como destino repetido. Por eso, reconstruirte no significa volver a ser quien eras antes de que todo se rompiera. Significa construir, por primera vez, desde tu centro. No desde la nostalgia, no desde la necesidad, no desde el miedo a estar solo. Sino desde la claridad de saber quién eres sin depender de la mirada de otro. Desde la fuerza que nace cuando dejas de actuar para sobrevivir, y empiezas a elegir para vivir. Y en ese camino, empiezas a distinguir lo esencial de lo accesorio. Empiezas a decir no sin culpa. A poner límites sin miedo. A estar contigo sin ansiedad. A disfrutar el silencio. A reconocer que, aunque el amor del otro fue hermoso, ya no es necesario para sentirte valioso. Y no porque hayas dejado de amar, sino porque has aprendido a amarte. El proceso de individuación no te hace más duro, te hace más verdadero. No te vuelve frío, te vuelve claro. No te aleja del amor, te acerca al amor real, ese que no pide que te traiciones, que no exige que te pierdas, que no te pone en pausa para que el otro brille. Un amor que nace de ti, no para encerrarte, sino para compartirse libremente, sin apego, sin miedo, sin necesidad de poseer. Es aquí donde comprendes que el sufrimiento fue solo el umbral. Que el dolor fue el precio por cruzar a una dimensión más honda de ti mismo. Que cada lágrima fue una limpieza. Cada silencio, un maestro. Cada pérdida, una apertura. Y que todo lo que dolió no fue en vano, te trajo hasta este punto, donde ya no buscas quien te salve, sino quien camine contigo, mientras tú te sostienes. Porque eso es lo que eres ahora, alguien que se sostiene. Que se encuentra. Que se respeta. Alguien que ya no necesita encajar, porque ha encontrado su lugar dentro. Alguien que, al mirarse al espejo, ya no ve solo heridas, sino cicatrices convertidas en poder. Alguien que ha atravesado su sombra y ha vuelto con la luz encendida. Romper los patrones inconscientes cuando tu pasado elige por ti. Hay un momento en el proceso de sanación en que ya no basta con entender lo que ocurrió. Ya no es suficiente con soltar al otro, escribir cartas que nunca se envían o repetir frases de poder frente al espejo. Llega un punto más profundo, más honesto, por tanto, más incómodo, reconocer que si sigues tropezando con el mismo tipo de relaciones, no es mala suerte, es programación inconsciente. Carl Jung lo dijo con una claridad que atraviesa, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando nos enamoramos una y otra vez del mismo patrón disfrazado de persona distinta. Cuando volvemos a elegir, sin darnos cuenta, el mismo tipo de vínculo, ese que nos ignora, que nos exige, que nos hace sentir pequeños o que nos vuelve adictos a migajas emocionales. No lo hacemos por masoquismo. Lo hacemos porque, en lo más profundo, nuestra mente busca lo conocido, no lo sano. Y si en nuestra historia aprendimos que el amor venía con dolor, con abandono, con rechazo o con lucha constante, eso es lo que identificamos como amor verdadero. Así, lo traumático se vuelve familiar. Y lo familiar, se vuelve adictivo. Por eso, romper un patrón no es solo una decisión racional. No se trata de decir, desde hoy solo elijo bien. Se trata de ir hacia atrás. De desenterrar la raíz emocional que originó esa forma de vincularte. ¿Dónde fue que aprendiste que para ser amado tienes que esforzarte? ¿Quién te enseñó que solo mereces atención cuando sufres? ¿Qué experiencia temprana dejó la huella de que tú no vales si no entregas más de lo que tienes? A menudo, estos patrones se originan en relaciones fundacionales, padres distantes, madres sobreprotectoras, figuras afectivas inconsistentes. Y no se trata de culpar. Se trata de comprender. Porque hasta que no veas con claridad de dónde viene tu forma de amar, seguirás creyendo que el problema está en el otro. Y no, el otro solo es el espejo. El guión está escrito desde mucho antes. Romper estos ciclos implica coraje. Implica enfrentarte con una versión de ti que aprendió a sobrevivir mendigando afecto, callando lo que dolía, adaptándose a lo que el otro necesitaba. Una versión que se convirtió en buena pareja a costa de su autenticidad. Que aguantó por miedo. Que insistió por carencia.
que confundió intensidad con amor y apego con conexión. Y cuando por fin logras ver ese patrón con claridad, algo en ti se rompe, pero no en el mal sentido. Se rompe la hipnosis. Se rompe la ilusión de que todo te pasa porque el amor es difícil, porque nadie te entiende, porque siempre eliges mal. No. Se rompe el relato y empieza la libertad. Desde ahí, puedes empezar a elegir diferente. No desde el miedo a quedarte solo, sino desde el respeto por lo que ahora sabes que mereces. No desde la urgencia por sentirte validado, sino desde la paz de saber que ya no necesitas encajar en ninguna historia que te haga traicionarte. Y aunque al principio se sienta extraño, porque el amor sano se siente aburrido para quien creció en el caos, con el tiempo entenderás que la verdadera revolución afectiva no es amar al otro con locura, sino amarte tanto que ya no toleres menos de lo que nutre. Romper patrones inconscientes es, en el fondo, un acto de renacimiento. Es salir del papel de víctima sin perder sensibilidad. Es asumir que sí, el pasado te condicionó, pero tú puedes reescribir el presente. Es mirar atrás no para quedarte atrapado, sino para recuperar las piezas que dejaste en el camino, y construir una forma de amar donde ya no tengas que desaparecerte para ser aceptado. Ese es el trabajo real. El que no se ve en redes. El que no se aplaude públicamente. Pero el que transforma tu vida desde la raíz. Los 3 niveles del desapego según Jung: mental, emocional y simbólico. Soltar no es simplemente alejarse. No basta con dejar de escribir, bloquear el número o desinstalar una conversación. Esas acciones pueden dar la ilusión de avance, pero si el vínculo sigue vivo en la mente y en el cuerpo, el apego continúa operando desde la sombra. Para Carl Jung, el desapego real no es solo un acto externo, sino una transformación interna que ocurre en 3 niveles esenciales: mental, emocional y simbólico. 1. El nivel mental: reescribir la narrativa. Toda relación deja una historia. Y cuando esa historia no se revisa, se convierte en una prisión silenciosa. La mente repite escenas, idealiza momentos, distorsiona lo que fue, alimentando una versión de los hechos que no siempre es fiel, pero sí profundamente adictiva. El primer paso en el desapego es mirar esa narrativa de frente y preguntarse: ¿estoy recordando lo que realmente ocurrió, o lo que me convenía creer? ¿Estoy viendo al otro tal como fue, o como yo necesitaba que fuera? Reescribir la historia no es negar lo vivido, sino recuperarlo con una mirada más lúcida. Es reconocer los momentos hermosos, sí, pero también nombrar las ausencias, las contradicciones, las veces en que tu alma supo que no estaba siendo visto, pero tu miedo a perderlo disfrazó de amor. Cuando haces esto, algo en tu mente se reorganiza. El otro deja de ser irreemplazable y se convierte en humano. Y lo que parecía un destino trágico empieza a tomar forma de experiencia, dura, sí, pero formativa. 2. El nivel emocional: honrar los sentidos sin quedarte a vivir ahí. Una de las grandes trampas del duelo afectivo es creer que hay que superarlo rápido. Vivimos en una cultura que glorifica la resiliencia express, que celebra a quien ya está bien como si eso fuera señal de fortaleza. Pero Carl Jung nos recuerda que lo que se reprime, regresa. Y lo que no se llora, se convierte en carga inconsciente. El desapego emocional no se trata de negar lo que sentiste, sino de honrarlo sin habitarlo eternamente. Se trata de permitirte llorar sin convertir el llanto en identidad. De sentir la ausencia sin convertirla en bandera. De mirar la herida sin seguir rascándola cada noche. Hay una diferencia entre sentir el dolor y seguirlo alimentando. Jung decía que el alma necesita pasar por la emoción, no para quedarse ahí, sino para transformarla. Y esa transformación ocurre cuando, en lugar de resistir la tristeza, la escuchas. Cuando, en lugar de correr del vacío, te sientas con él y le preguntas qué vino a enseñarte. Soltar emocionalmente no es volverse frío, es dejar de construir tu identidad desde la herida. 3. El nivel simbólico: cerrar el ciclo en el lenguaje del inconsciente. La mente inconsciente no entiende razones, entiende símbolos. Puedes haber comprendido todo racionalmente y haber procesado lo emocional, pero si no das un paso concreto, simbólico, algo dentro de ti sigue esperando un cierre. Por eso, el último nivel del desapego tiene que ver con el ritual. No un ritual esotérico ni religioso, sino un acto consciente que represente internamente que esa etapa ha terminado. Puede ser escribir una carta de despedida y quemarla. Puede ser devolver un objeto que ya no tiene sentido conservar. Puede ser cambiar el lugar donde dormías, regalar algo que te anclaba al pasado, o incluso hacer una caminata solo para decirte, sin palabras, ya es suficiente.
El símbolo habla directamente al alma. Y cuando ella entiende que el ciclo se cerró, no necesita seguir sosteniéndolo. Estos tres niveles, mental, emocional y simbólico, no se recorren en línea recta. A veces vuelves, retrocedes, dudas. Es normal. No estás fallando. Estás integrando. Y cada vez que eliges mirar en lugar de negar, avanzar en lugar de aferrarte, y soltar con conciencia en lugar de romper con rabia, estás construyendo una versión de ti más sólida, más libre, más en paz. Porque el desapego no es un final. Es una transición. No es perder, es recuperar. Y cuando lo haces desde adentro, no solo dejas ir al otro, también dejas ir a la versión de ti que solo sabía amar desde la necesidad. No te hablo desde los libros, ni desde frases de autor. Te hablo desde lo que viví. Porque yo también me perdí. También aguanté por miedo. También me quedé donde ya no era. Y un día, sin ruido, decidí empezar a hacer lo contrario de lo que mi mente me pedía. Callé cuando quería suplicar. Me alejé cuando quería insistir. Me elegí cuando todo en mí pedía que eligiera al otro. No fue fácil. Nada cambió de golpe. Pero empecé a dormir mejor. A pensar más claro. A dejar de buscar en otros lo que había olvidado dentro de mí. Y no me volví frío. Me volví honesto. Dejé de actuar para ser querido y empecé a vivir para no traicionarme. Por eso no te digo qué hacer. Solo te digo que pruebes. Un solo día. No reaccionar. No correr. No mendigar. Solo estar contigo, sin juicio. Y si te tiembla todo por dentro, está bien. Es parte del proceso. El temblor es señal de que estás despertando. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por escuchar con el corazón. Si este vídeo te tocó aunque sea un poco, te invito a darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que también necesita volver a sí mismo. Nos vemos en el próximo. Pero sobre todo, ojalá te veas tú, sin tener que perderte más.